Y bueno amigos, estamos aquí un día más para analizar un poco las situaciones del Real Madrid de cara a esa final de la UEFA Champions League en vísperas de esa final de UEFA Champions League, en la que bueno muchachos, quedó algo, parece muy claro el día de ayer. Vamos a hacer un breve análisis, vamos a comentar rápidamente lo de Tchouaméni. Vamos a comentar unas cositas de Carvajal y de Lucas que me parece que están siendo fundamentales en este temporadón histórico que está haciendo el Real Madrid. Así que lo de siempre, les voy a pedir como único favorcito que me acompañen hasta el final de este video y sobre el final del mismo, ustedes hagan sus análisis también. Así que sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando muchachos, vamos a analizar unas cositas aquí brevemente que por supuesto quería repasar con ustedes, así que lo de siempre les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video. Me gustaría empezar hablando de Aurélien Tchouaméni, pivote defensivo del Real Madrid, francés. Y que bueno, sabemos todos que sufrió una pequeña lesión en el metatarsiano, creo que se llama, del pie izquierdo, si mal no recuerdo. Que bueno, hacía peligrar esa final de la Champions League. El otro día les comentaba que los únicos dos partidos que ha perdido el Real Madrid en la temporada han sido partidos en los que no está Tchouaméni. Me parece algo ridículo, pero es que es bastante llamativo la verdad, porque otras veces tampoco ha jugado Tchouaméni y se ha ganado el partido. Así que bueno, es importante allí porque la información que está saliendo es que Tchouaméni se irá a los Estados Unidos a que le hagan pruebas, una posible cirugía, un montón de cosas ahí, haciendo un máximo esfuerzo, intentando llegar a esa final que se disputará en aproximadamente 11 o 12 días, que tendrá el Real Madrid a las puertas de la quinta Copa de Europa. Lo que se está filtrando y se está sabiendo, conociendo a través de todas estas informaciones es que Tchouaméni no va a llegar, que tiene muy claro la gente en su entorno, sobre todo en el aspecto médico, que no va a llegar a este partido debido a este percance que ha tenido, y que bueno, ahora el objetivo principal está centrado en llegar a la Eurocopa, que también lo tiene difícil, teniendo en cuenta que bueno, también falta realmente bien poco para la Eurocopa, que Deschamps tal vez viendo que tiene un problema y que no va a llegar con entrenamientos con recorrido, puede que tal vez se lo piense. Va a tener difícil también el hecho de poder disputar la Eurocopa Tchouaméni. Esperemos que pueda llegar por lo menos a la Euro, aunque bueno, tampoco me molestaría si no juega la Eurocopa, me daría como un poquito de cosa con Tchouaméni, porque al final futbolistas se preparan también para defender a su selección o los colores de su selección, y bueno, que les pase esto pues nunca es bueno, pero bueno, al final ahí está lo que está sucediendo. Obviamente el Madrid tiene un futbolista como Camavinga que está 100% capacitado para dar una buena imagen dentro de la final de Champions, así que bueno, es lo que se sabe de Aurélien Tchouaméni. Chicos, vamos a pasarnos rápidamente al otro tema que les tenía preparado el día de hoy. En este caso quiero que hablemos de Dani Carvajal y de Lucas Vázquez. Luquitas Vázquez, que sabemos que es un canterano del Real Madrid, extremo, que ha sido reconvertido en lateral ya en unas cuantas temporadas y que además, si sacamos en líneas generales su desempeño como lateral, ha tenido, digamos, un 70 u 80% de éxito. Hay partidos que son lamentables de lateral, pero bueno, creo que es hasta muy normal que tengas ciertos partidos lamentables, sobre todo cuando te enfrentas a rivales como Musiala, como le pasó en la ida contra el Bayern, debido a que, bueno, no es una cosa a la que estás acostumbrado y que te has ido adaptando. También Dani Carvajal, que finaliza contrato en el año 2025 y que está haciendo seguramente una de sus mejores temporadas como madridista. Llevo prácticamente toda la temporada y quienes me siguen con frecuencia lo sabrán, diciendo que lo de Carvajal era una de las cosas o uno de los aspectos, uno de los temas más fundamentales de este Real Madrid, a quienes ya llevábamos matando muchas temporadas, como es a Dani Carvajal, por su bajo rendimiento y por sus constantes problemas físicos. Ha sido un pilar absolutamente fundamental en lo que es esta campaña histórica que está haciendo el Real Madrid. Y lo que estamos hablando, y por lo que estoy hablando de esto, es porque me he encontrado con un artículo en el Marca que hablaba de algo que nunca se había visto en el Real Madrid, que era un complemento, dos laterales del Real Madrid que pudieran efectuar esta posición, o que pudieran llevar esta posición al siguiente nivel, porque estamos hablando de que Dani Carvajal, pese a dejar atrás, o gracias a dejar atrás el tema de las lesiones, cuando él, recuerden que había comentado que había cambiado su dieta, un montón de cosas,
Ya esta temporada ha producido un total de 5 goles y 5 asistencias. Ha producido 10 goles para el Real Madrid. Y en el caso de Luquitas Vázquez, estamos hablando de que ha producido un total de 3 goles y 8 asistencias, teniendo en cuenta que son posiciones que lo normal o principalmente se dedican a defender, son números absolutamente interesantes. Entre estos dos le han producido 21 goles en lo que va de temporada al Real Madrid, unos números absolutamente escalofriantes y que la verdad están dando un impulso brutal al Real Madrid. Pues bien, como les estaba diciendo, pilar absolutamente fundamental el desempeño de estos dos futbolistas. Por cierto, Lucas parece que está muy cerca de renovar su contrato una temporada más. Recordemos que en unos meses, mes y medio aproximadamente, finaliza su contrato con el Real Madrid. Y que bueno, creo que se ha ganado con creces lo del tema de la renovación, salvo algunos detalles que ha tenido Lucas en cuanto a nivel deportivo. Bajos rendimientos en algún punto en concreto, creo que se lo ha ganado con toda. Así que bueno, quería compartir estos datos con ustedes para que pongamos en valor, muchachos, siempre que se pueda a nuestros futbolistas y sobre todo cuando están aportando tanto como están haciendo estos dos. Y quiero cerrar este tema 100% análisis, o este video de 100% análisis, hablando de lo que sucedió en el partido de ayer, porque bien, no hice video después del partido, pero sí me vi el partido y vi algunos detalles que me gustaría analizar, sobre todo dos cosas muy concretas que estamos debatiendo desde hace muchísimos días, repito, en víspera de lo que es la final de la UEFA Champions League. En primera instancia, el tema de la portería. Hay muchas opiniones en redes sociales que hablan que si Ancelotti necesitaba un argumento para sentar a Lunin en la final de la Champions por Courtois, lo tuvo el día de ayer. Yo no creo que Lunin haya tenido una excesiva responsabilidad en lo que ha pasado el día de ayer. Yo creo que se ha comido 4 goles, pero no creo que haya influido en absolutamente nada. Y también les voy a añadir que no creo que Ancelotti necesitara este argumento para sentar a Lunin en la final de la Champions. Es que ya él mismo lo dijo el otro día. Necesariamente voy a tener que elegir a uno y evidentemente el mejor portero del mundo. Si lo tienes disponible, pues lo pones a jugar. Así que me parece ahí lamentable y también la gente comentando que por culpa de Militao el Lunin se va a perder la final de Champions. Chicos, de verdad, esto hay que cerrarlo y zanjarlo de una vez por todas. No vamos a olvidar jamás lo que nos ha hecho ganar Lunin, hasta donde nos ha llevado Lunin. Pero estamos hablando del mejor portero del mundo y definitivamente no es ni culpa de Militao, ni culpa de Ancelotti, ni culpa de Courtois, ni siquiera culpa del mismo Lunin. Esto es sencillamente un tema de nivel deportivo. Y estando los dos en sus condiciones a tope, creo que no existe ningún tipo de debate. Cerramos con otro temita y va precisamente hablando de alguien que acabo de comentar, que es Eder Militao. En el partido de ayer, por cierto, de Sorloth, creo que se llama el tipo este que nos metió 4 goles. Siempre lo he comentado, salen unos muertos de estos, les hacen un hat-trick al Madrid, les marcan unos golazos desde mitad de cancha. Es increíble lo que motiva a estos partidos a algunos futbolistas. Este futbolista, vamos a ver qué se sabe de él en 2 temporadas, porque de verdad me parece increíble. Pero bueno, eso no es el punto a tocar. El punto a tocar es que este caballero ha vuelto absolutamente loco a Militao. También en alguna acción se ha visto mal a Rudiger, y lo que se está hablando es que Militao no está al 100% de poder disputar esa final de la UEFA Champions League. Se habla de que después, incluso de que Ancelotti termina sacando a Militao porque se dio cuenta de que lo estaba arrasando absolutamente solo, le estaba ganando absolutamente todo. Hay una jugada en la que le llega por detrás y le termina ganando la posición. Es que es horrible, el partido de Militao ayer es espantoso y bueno, por supuesto que genera muchísimas dudas. Yo creo que Militao, más allá del partido lamentable del día de ayer, es un defensa de garantías. Es evidente que viene una lesión complicada, te enfrentas a un tanque de estos, es como un Erling Haaland pero de bajo presupuesto, porque es un tipo bastante fuerte y que bueno, va constantemente al choque. Además un tipo con bastante inteligencia para cubrir esa posición de 9, y yo creo que Militao va a tener una última oportunidad en ese partido que nos queda de liga antes de la final de la Champions League. Honestamente, yo colocaría a Nacho, depende también de lo que vayamos a ver el siguiente partido, porque es que a veces el fútbol va de dinámicas y hay veces que tienes un mal partido, y yo creo que lo que habíamos visto hasta aquí de Militao había sido bastante convincente. De todos modos, bueno, lo iremos analizando. Seguramente después de ese último partido de liga tendremos una respuesta en concreto, pero a día de hoy es que viendo lo que hizo Militao el día de ayer y teniendo en cuenta que el Dortmund tiene un delantero, creo que se llama Füllkrug, con unas características similares, puede pasarlo mal y como siempre digo, lo que les acabo de decir en el tema de Courtois Lunin, que jueguen los que estén al 100%. Si Militao no está al 100% por X o por Y, que juegue Nacho y ya. Porque es que de verdad, por mucho que Nacho nos genere ciertas dudas en muchos aspectos, yo creo que si está
físicamente un poco más elevado que Militao, pues no debería haber ningún tipo de debate. Lo cierto es que es un partido lamentable y esperemos que, bueno, solo haya sido una mala noche para el central brasileño del Real Madrid. Háganme saber sus opiniones en los comentarios. Espero que hayan disfrutado de este video y lo de siempre. Déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.